en 1923 y se titula, ya traducido al español, Tierna soy en el interior. Es un libro donde uno de los temas es, por un lado, el tema de carácter, digamos, social, de qué es realmente la riqueza. La riqueza no estriba en los bienes materiales, sino en otros aspectos, ¿no? O sea, ella va a defender mucho la libertad de la creación. Que es a lo que se refiere, supongo, con la idea del engaño, ¿verdad? Exacto. Yo engaño y hay la razón por la cual soy rica. Exacto, sí. Muy bien, entonces yo ahora les quisiera compartir este poema. Este poema pertenece al primer libro que ella publicó en 1922, que se titula Óptica Cerebral, Poemas Dinámicos. Y fíjense, sobre este libro, conforme yo iba haciendo este trabajo, encontré, a mí me interesaba mucho descubrir qué habían dicho la intelectualidad y los medios cuando Nahui vivía y cuando estaba en el apogeo de su producción como poeta, como artista. ¿Qué decía la crítica? ¿Qué decían los periodistas? ¿Había notas? ¿Escribían reseñas? ¿Había entrevistas? ¿Qué pasaba? Entonces me di a la tarea de hacer ese rescate hemerográfico que está aquí. En la tercera parte hay el rescate hemerográfico de todo lo que se escribió, todo lo que dijeron los periodistas sobre Nahui Olin cada vez que ella publicaba un libro o había una exposición de su obra. Y fíjense, en 1922 me encontré una preciosísima reseña, nada menos que de José Gorostiza. Y José Gorostiza, entre otras cosas, en esa reseña de 1922, dice: Óptica Cerebral es un libro puro en donde no cayó la semilla de otros libros. Entonces, José Gorostiza está obviamente indicándonos la originalidad de Nahui como poeta. No hay nadie como Nahui, no se ha hecho un libro como Óptica Cerebral antes en México, es lo que nos está diciendo José Gorostiza. Bueno, en este libro de Óptica Cerebral hay un poema. En Nahui Olin, algunos de sus poemas va a ser una especie de combinación, que es también lo que tú decías de interdisciplinario o intertextos. Este poema tiene una especie de ritmo de musicalidad de la poesía, pero al mismo tiempo es una combinación de poesía con prosa poética. Este es muy interesante porque Nahui utiliza el volcán de la Iztaccíhuatl para hablarnos de la opresión de la condición femenina, la opresión de la mujer en la sociedad falocéntrica, pero que esa opresión de la mujer es aparente, porque en realidad en la mujer bulle la rebeldía y la libertad de la creación. Entonces es un poema, uno de mis favoritos, espero que les guste. Se titula Bajo la mortaja de nieve duerme la Iztaccíhuatl en su inercia de muerte. Bajo la mortaja de leyes humanas duerme la masa mundial de mujeres, en silencio eterno, en inercia de muerte. Y bajo la mortaja de nieve son la Iztaccíhuatl en su belleza impasible, en su masa enorme, en su boca sellada por nieves perpetuas, por leyes humanas. Mas dentro del enorme mole que aparentemente duerme y solo belleza revela a los ojos humanos, existe una fuerza dinámica que acumula de instante en instante una potencia tremenda de rebeldías, que pondrán en actividad su alma encerrada en nieves perpetuas, en leyes humanas de feroz tiranía. Y la mortaja fría de la Iztaccíhuatl se tornará en los atardeceres en manto teñido de sangre roja, en grito intenso de libertad, pues bajo frío y cruel aprisionamiento ahogaron su voz. Pero su espíritu de independiente fuerza no conoce leyes ni admite que puedan existir para regirlo o sujetarlo bajo la mortaja de nieve en que duerme la Iztaccíhuatl en su inercia de muerte en nieves perpetuas. ¿Les gustó? Sí.
¿Están cansados? Nos comentaba Patricia, yo creo que muchos de los que hemos oído acerca de Nahui Olin tenemos la idea, este es el parte del mito de Nahui solo como la musa, ¿no? Exacto. El cuerpo que es visto, que es halagado y recreado, pero siempre desde el punto de vista del otro. Y por eso quiero leerles este poema, que es un poema muy sensual, que escribió nuestra escritora, y es también parte del libro Tierna soy en el interior. Tierna soy en el interior, y lleva como título Sin cesar. Sin cesar tus caricias yo las quiero, por todas partes yo las quiero sin cesar, por todas partes, tus caricias pasan sin cesar, por donde yo quiero, sin cesar, tú acaricias, con tus ojos por todas partes, por donde yo quiero, sin cesar, tú acaricias, con tu boca que toca por todas partes, sin cesar, con tus caricias, por donde yo quiero, sin cesar, tus caricias de tus manos se escapan por todas partes, ellas entran sin cesar, por donde yo quiero, sin cesar, tus caricias salen de tu espíritu y entran por todas partes, sin cesar, como caricias que yo quiero. Y ese yo quiero a mí me parece escandalosamente hermoso en este poema. Exacto, imagínense una mujer asumiendo la sensualidad, el erotismo en 1922 en México, ¿no? En una sociedad sumamente machista. Fíjate, en relación a lo que acabas de leer, Cristina, aquí recojo una entrevista que le hacen, es un reportero de la época, Oscar Leblanc, no nos va a decir nada, pero bueno, era un reportero de la época que hace una entrevista a una serie de poetas, entre ellos al doctor Atl, quien fue amante de Nahui Olin, y el reportero le pregunta a una serie de poetas: ¿se casaría usted con una literata? Y todos los hombres lo que dicen es realmente de una misoginia exorbitante, ¿no? O sea, todos en pocas palabras dicen: no, yo no me casaría con una literata, las mujeres inteligentes son insoportables, yo quiero una mujer hogareña, que me atienda, que me escucha, que comprenda mis inquietudes, mis reflexiones. Las mujeres literatas luego no nos escuchan y bueno, ¿no? Y por ejemplo aquí dice: yo me casaría con una literata si conservara su carácter femenil, sin que la contamine la afectación literaria, es decir, si siempre es mujer, puesto que así, además de la confidente del hogar, tendría la de mi arte, práctica cuando lo exigieran las circunstancias, soñadora en los instantes oportunos. Bueno, y luego, por ejemplo, hay otro que dice: las literatas son encantadoras mientras no tienen hijos, y las mujeres literatas son deliciosas como amantes, pero deben de ser insoportables como esposas, ¿no? Bueno, y así por el mismo estilo. Entonces el reportero, que eso claro, es desde 1920, ¿no? Sí, o sea, eso ha cambiado muchísimo. Sí, ya estamos totalmente en otra era, ya no existe la misoginia, ni existen los feminicidios, ni existe la impunidad, ¿verdad? Pero entonces el reportero va y entrevista a Nahui Olin. Y curiosamente, porque esa es la única que entrevista, ¿no? de las escritoras de la época. Y Nahui Olin le preguntan: ¿se casaría usted con un literato? Y Nahui contesta, entre otras cosas: yo no soy literata, detesto la ortografía y la literatura, y escribo caprichosamente en un lenguaje personal que es una clave transmitiva de mi pensamiento. Nunca me casaré con algún hombre, literato o zapatero, ya que todos con distintas personalidades son